Calabria es una región de Italia situada al sur que limita al norte con Basilicata, un brazo de mar al sureste la separa de Sicilia, es bañada al este por el mar Jónico y al oeste por el mar Tirreno. Calabria es una tierra para visitar por la belleza de la naturaleza desde la costa hasta las zonas montañosas, por su riqueza histórica, desde los sitios arqueológicos hasta los monumentos nacionales que son el testimonio de largas dominaciones y la sucesión de civilizaciones, y por la autenticidad del vino y de los productos alimenticios. La Punta de la Bota es la 10ª región italiana por extensión. La estructura económica, afectada por un desarrollo lento pero continuo, ve ahora la prevalencia de las actividades terciarias, aunque la agricultura y el uso de la tierra en general conservan un valor no despreciable. Las vicisitudes históricas de la región han dejado huellas sensibles en la falta de homogeneidad aún presentes en el tejido sociocultural, caracterizado por la presencia de enclaves étnicos y lingüísticos de origen piamontés, griego y albanés, así como por una cierta diferencia dialectal entre la parte sur y la parte norte de Catanzaro, influenciada respectivamente por el dialecto siciliano y los de Campania y Basilicata. Por su particular morfología, se asemeja a una península de unos 250 kilómetros de longitud y muy estrecha, por lo que ningún municipio se encuentra a más de 50 kilómetros del mar. Mi nombre es Silvio Daniel Serpa, soy hijo de calabrese, tanto de padre como de madre. Mi papá se llamaba Carmine Francesco Serpa, mi mamá se llamaba Anina María Macei. Los dos son oriundos de San Martino de Finita. Los dos han nato San Martino de Finita en Calabria. Mi papá vino a la Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial, al igual que mi mamá. Primero llega mi mamá en el año 47 y mi papá llega en el año 1949. Mi mamá llega en 1947 y mi papá en 1949. Según cuenta mi mamá siempre, la historia de ellos, en Italia fue muy lindo. Mi nono Pierino, el nono materno, se llama Pierino Macei, y mi nona materna se llamaba Assunta Russo, también de San Martino de Finita. Mi nono había hecho la Segunda Guerra Mundial. Él fue voluntario cuando Italia invade Albania. Como en el pueblo San Martino de Finita hablaban albanés, el dialecto que ellos usaban era el albanés, y bueno, Albania justamente se habla albanés. El nono fue como voluntario, como traductor, cuando Mussolini invade Albania. Hizo ese periodo de guerra. Muchas anécdotas de guerra me han contado desde mi infancia y las escuché por toda la vida, tanto de mi nono Pierino, como mi papá, como mi tío Ottavio, como un paisano de ellos que era Armando Novello. Siempre se juntaban y el tema en común y era recordar lo que había pasado en la guerra y las condiciones de vida, los momentos de tensión que han sufrido, en fin. La cuestión es que mi nono Pierino, luego que vuelve de la guerra, cuando termina la guerra en 1945, sobrevivió a la guerra, vuelve a su casa. Ellos eran en aquella época, estaban bien económicamente porque tenían lo que le decían la chacra, creo que tenían 2 o 3 hectáreas, o sea, se autoabastecían como era la costumbre en la época. Tenían sus animales, tenían sus cultivos, o sea, no les faltaba comida, no sufrieron la hambruna de la Segunda Guerra Mundial porque ellos se autoabastecían. Lo que pasa es que él tomó la decisión de vender todas sus propiedades y venirse a la Argentina porque quedó con miedo, se ve que quedó trastornado después de la guerra. Ese fue el motivo por el cual él emigra a la Argentina con toda su familia. Mi mamá, cuando viene a la Argentina, tenía 15 años. Y cuando vinieron acá a este gran país, fueron a parar a un pueblito en el norte de la provincia de Santa Fe que se llama Las Toscas, en el año 1948. Para dar una pequeña apreciación de lo que eran Las Toscas en esa época, todavía estaban en pie los miradores
que usaban para ver a los indios cuando era atacado por los indios todavía. Quedaba en pie el sistema de miradores que se usaban para detectar si venía el malón de indio o no. La historia de amor entre mi padre comienza de esa manera, porque como en aquella época se juntaban todos los grupos étnicos, obviamente los italianos se juntaban con los italianos, que eran los grupos más numerosos que había acá en Santa Fe, y coincidentemente en Santa Fe muchísimos sanmartineses, yo creo que el 30-40% de San Martino de Finita terminó en Santa Fe por motivos que desconozco, no sé por qué, pero muchísimos sanmartineses terminaron acá en Santa Fe. Bueno, en una de esas juntadas, de esos domingos entre todos los paisanos, o casualidad se encuentra con mi madre. Mi madre era 10 años menor que mi papá. Mi mamá era del año 1932 y mi papá era del año 1922. Y bueno, esas cosas de la vida, se reencuentran acá sin saber que el otro estaban acá, o sea, sin saber que estaban acá, o sea, se encuentran de casualidad por esas reuniones que se hacían, que se acostumbraban a hacerse en esa época, los fines de semana, los domingos, y bueno, se ve que comenzó su romance. Yo como recuerdo tengo una canción de cuna en albanés, o sea, ese es el recuerdo, así arranca mi vínculo con Italia, o sea, es desde el vientre materno, siempre lo sentí así, o sea, mi sangre es calabresa, si bien mi nacionalidad es argentina, yo siempre digo que nací en Argentina, podría haber nacido en China, pero no tengo un ápice de chino, y lo mismo me pasa con la argentinidad, o sea, sí, soy argentino, bárbaro, porque nací en la Argentina, pero mi sangre es calabresa 100%, todas las costumbres, todo lo que viví, la forma de ser, pasar del amor al odio en segundos, eso es típicamente calabrés, típicamente italiano. Ni hablar de los sabores, las comidas, la música. Por decirle una cosa, por comentar algo con respecto a la comida, yo conocí el asado antes de irme al servicio militar. Fue la primera vez que mi papá hizo un asado, que yo ya estaba de novio con lo que hoy es mi mujer, con Patricia, que hoy es mi mujer. Toda la vida, o sea, fueron las legumbres, los porotos, fueron el cuero de chancho, los pollos, chancho, gallina, los escabeches, las berenjenas, el brócoli, las salsas, las pizzas, los panes caseros, en fin. El vino tinto, ni hablar, o sea, no había otra bebida, el vino, era todo vino. Y bueno, y era encontrarse con mis parientes, o sea, con mis nonos, con mi tío, que también vino el hermano de mi padre acá a la Argentina, Octavio. Y bueno, encontrarse y hablar siempre del pueblo, de las costumbres, de la nieve que comían ellos cuando eran chicos, con la miel, que ese era el helado que ellos tenían. Hay algo para destacar también, siempre que yo rescato de mi padre, la cultura del trabajo y del esfuerzo. Eso es muy importante, siempre es hacer, por ejemplo, la casa donde vivimos, ellos la hicieron desde cero y con un sacrificio enorme, de a poco. Nunca, jamás esperaron ayuda de nadie, ni del Estado, ni de nadie. O sea, se hizo todo con sudor, sangre, sudor y lágrima. Esa sería la definición perfecta de la mentalidad calabresa. O sea, gente trabajadora, gente que no espera nada, gente que hace lo que tiene que hacer, hace su trabajo y vivir dignamente. Y así criar a sus hijos, y yo creo que así lo he hecho yo. Bueno, yo tuve la suerte de hacer mi primer viaje a Italia en el año 2015. Fue un viaje muy particular, muy emotivo, que sí me llevó hasta las lágrimas, o sea, me emocioné muchísimo. Ya el solo hecho de bajar en Fiumicino y presentar el pasaporte italiano, que me digan avanti, avanti, sin siquiera mirarme prácticamente, ya para mí eso fue algo extraordinario. Fue como encontrarme, no sé,
con mis raíces, o sea, encontré como lugares como que conocía, escuchaba hablar el idioma italiano y era familiar a mí. Obviamente deseo volver a Italia con locura, con una gana terrible, apenas puedo lo voy a hacer.